Bueno, iniciamos antes de lo previsto con este análisis y debate, considerando pues que requerimos un poco más de tiempo para poder profundizar en lo que pasó el día de ayer en la Asamblea Nacional. El día de ayer se aprobó las reformas laborales y se ha hecho un análisis desde la óptica de la economía, desde la óptica de los académicos, desde la óptica de los actores políticos, etcétera, etcétera, y desde la óptica del Ejecutivo, evidentemente. También hemos tenido representantes de los trabajadores, pero hoy queremos hacer este análisis, este debate de las ópticas exclusivamente representante de los trabajadores. Tenemos una representante de la CUT, Liliana Durán, vicepresidenta, y tenemos un representante también del Parlamento Laboral, Jaime Arciniegas, con quien vamos a conversar. ¿Cómo ven ellos lo que se aprobó el día de ayer, la reforma laboral orientada a proteger el empleo de acuerdo a lo que dice el Ejecutivo? Comienzo entonces por la dama con la licencia de Jaime. Liliana, buenos días. Jaime, buenos días. Gracias por haber aceptado esta invitación. Estas reformas apuntalan y protegen el empleo en una coyuntura económica complicada. El objetivo precisamente de este proyecto, de este grupo de reformas, apuntan precisamente a generar más empleo a través del empleo juvenil y por otro lado apuntalan también la posibilidad de garantizar el empleo y no haya mayor incremento del desempleo en el Ecuador. Ciertamente vivimos un momento difícil en el Ecuador, sin embargo yo creo que todo lo que signifique construcción de reformas que permitan garantizar el empleo. Gracias, Liliana. Quedémonos ahí un momento para que esto sirva como abreboca para el análisis. Jaime Arciniegas, ¿estas reformas protegen el empleo o no están satisfechos ustedes con lo que se aprobó el día de ayer? Yo creo que las políticas que está implementando el gobierno van en una línea contraria, porque lo que se está haciendo es buscar una solución frente al desempleo, utilizando recursos que no son ni del Estado ni de los empresarios, que deberían ser el aporte entonces para este fondo solidario que se llama. Si queremos entonces, tenemos un déficit en cuanto al trabajo que deberían cubrir las empresas y el sector público, lo lógico sería invertir desde el Estado y desde la empresa privada para generar empleo. Nosotros habíamos hecho un análisis en cuanto a una inversión de apenas 2.000 millones de dólares podrían generar alrededor de 333.000 fuentes de trabajo. Entonces lo que estamos buscando es paliativos a través del seguro de desempleo, cuando lo lógico sería fomentar el empleo con inversión, con seguridad. Gracias, y por supuesto con asistencia. Bueno, tenemos dos posturas, como ven, amigos televidentes, completamente diferentes. Vamos entonces y entremos en materia. ¿En qué específicamente se protege el empleo a través de lo que se aprobó el día de ayer? Liliana. Bueno, empecemos con el empleo juvenil. Cuando se da la posibilidad de que se provoque un incentivo, que es el aporte patronal de los empleadores, en este caso fundamentalmente la empresa privada, para que hasta en un monto de 2 salarios unificados se tenga posibilidad de que generar el primer empleo para los y las jóvenes, a mí me parece un elemento muy importante y que los empresarios no han visto con malos ojos. Yo creo que es un elemento también importante pensar que en estos diálogos tripartitos entre empleadores y trabajadores y también el Estado se vayan generando acuerdos con la finalidad de poder generar de mejor manera el empleo. Otro elemento importante, por ejemplo, la ampliación de la edad de 18 a 26 años, que fue una de las propuestas de la CUT, que se amplíe la edad. Yo estoy absolutamente convencida de que esto va a permitir una acción, una resolución favorable, especialmente para las mujeres jóvenes, porque las mujeres jóvenes tienen la característica de primero atender el cuidado de sus guaguas y luego tener posibilidad de buscar su primer empleo. Entonces, es un elemento. Liliana. Uno de los argumentos que dice Liliana es la incentivo a contratar jóvenes, ya que es el gran universo entre los 18 y 26 años y que adicionalmente, de acuerdo a esa disposición, Jaime, dice que el Estado va a asumir el tema del aporte. Veamos quién va a ser el beneficiario de esta propuesta que el día de ayer se aprobó. ¿En este punto específico? Sí, por supuesto. Pero partiría de señalar, por ejemplo, cuando habla de diálogo de carácter tripartito, aquí se está confundiendo el diálogo, que tiene que ser un diálogo de ida y vuelta, es decir, con opinión del sector empresarial, del sector trabajador y por supuesto el facilitador debe ser el Estado, pero se está confundiendo el diálogo social con socialización del proyecto que pretendo imponer. Entonces, esas son las diferencias y cuando hablamos de diálogo, por ejemplo, el Consejo Nacional del Trabajo, no podemos coincidir en que haya una posición del gobierno de favorecer a una central, en este caso a la CUT,
que siendo una sola central, pues le dividieron en 3 electores. En el caso del Parlamento Laboral y del Frente Unitario de Trabajadores, cada una tenemos una central sindical con una razón social y a cada sector nos dieron un voto, mientras que a la CUT le dieron 3 para poder elegir y ahora son parte del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, violando la autonomía de la organización sindical. Hecha esa aclaración, vamos al punto del contrato juvenil, luego Perfecto. tendrá la oportunidad Liliana de contestar. ¿Quién es el beneficiario? Si usted revisa, y los ecuatorianos pueden revisar, ¿cuál ha sido el comportamiento de la rentabilidad que tienen las empresas? Una sola empresa, en 6 meses, en un ejercicio económico de 6 meses, tiene alrededor de 620 millones de dólares de utilidad. Si le hacemos al año, tenemos 1.300 millones de dólares, una sola empresa. Si hacemos entonces un reparto de aquellas empresas que han tenido ingentes utilidades, ¿de dónde debió haber salido? Entonces, este fondo solidario para cubrir el desempleo. Pero resulta que nos ponen a nosotros, a los trabajadores. Ahora, sobre el tema del empleo de jóvenes. Igualmente, el Estado, como bien decía Liliana, el Estado va a aportar a aquellos trabajadores que tengan hasta 2 salarios básicos unificados. Ese valor inclusive son deductibles del pago del impuesto a la renta ¿de quién? Del empresario. Está bien. Y está bien que el empresario, es a ver, incentivo. cuando hablamos de utilidad, que hay miles de millones, en 200 empresas, Liliana, hay más de 4.000 millones de dólares de utilidad y nos van a utilizar nuestros recursos del 1% que no llega a 200 millones de dólares. Hay que sacar el dinero entonces de los trabajadores y de los afiliados para beneficiarles a los empresarios. Cuando se habla de la reducción de la jornada laboral, que se reduce también el salario, Jaime. también le vamos a beneficiar al empresario. Liliana, yo en primer supongo, lugar, y permíteme solamente para contextualizar, la última parte que dice Jaime lo interpreto en el sentido de que si es deducible, se va a afectar la base imponible y la repartición de utilidades hacia los trabajadores, por tanto habría un efecto negativo hacia los trabajadores, dice Jaime Arciniegas. Bueno, en primer lugar quiero tomarme un tiempito pequeño para aclarar el tema de la representación que tiene la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. Como muy bien lo ha dicho Jaime Arciniegas, representa a 4 organizaciones registradas, el Parlamento Laboral, 4 organizaciones, representa el Frente Unitario de Trabajadores y Trabajadoras, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras representa 17 sectores. Ese es un elemento bien importante que debemos dejar absolutamente claro para evitarnos cualquier confusión y de que ha habido alguna estrategia de maniobra o alguna cosa para favorecer a la CUT. Nosotros deberíamos haber tenido 17 electores para poder elegir el Consejo del Trabajo, el Consejo del Trabajo y Salarios. Vamos al punto. Entonces, después Jaime seguramente va a referirse también a eso. Bueno, ese es el primer elemento. Con respecto al tema de los incentivos, la empresa privada ciertamente antes no se ha tomado estas medidas porque la empresa privada ha estado interactuando en el país de manera coherente y ha estado favoreciendo el empleo, ha estado consolidándose la producción. En estos momentos difíciles se ve la necesidad de buscar mecanismos que permitan efectivamente consolidar el tema, mantener el tema de la producción y de esa manera garantizar el empleo. Si ahora se provocan estos incentivos, que es el tema de la deducción y del seguro social, ¿no es cierto?, de la parte patronal para el empleo juvenil, son elementos que se han visto como necesarios para poder asegurar y generar el empleo en la juventud. Claro. Y una precisión, ¿por qué solo el empleo joven? Hay un sector de la población de 45 años adelante y específicamente mujeres que siempre me escriben y dicen estamos en una situación de vulnerabilidad porque no encontramos empleo. ¿Por qué no se trata también a ese sector de la población y solo a juventud? Esa me parece una arista muy importante porque ciertamente tenemos un grueso, especialmente en mujeres, que tenemos esa complicación por el hecho de edad. No, en esta reforma no lo consideran, pero es un elemento que lo tenemos en cuenta para la construcción de las políticas públicas. Bueno, uno puede darse cuenta claramente cuando se habla de coherencia del sector empresarial. Se supone que el sector empresarial dentro de sus políticas tiene que estar también el desarrollo social y por eso hay entonces el compromiso social de las empresas. Pero ¿cuál es ese compromiso social? Y nosotros no vamos a aplaudir jamás que se pretenda favorecer al sector empresarial en desmedro de los derechos de los trabajadores y más aún de los fondos de los asegurados y de los afiliados. Nosotros hemos dicho claramente de dónde deben salir los recursos y para qué está la Asamblea Nacional.
Yo siento vergüenza ajena, debo decir, cuando escucho los debates en la Asamblea Nacional, a aquellos que se suponen de izquierda, con políticas de derecha para favorecer al sector empresarial, quitando los recursos de los trabajadores. Y aquellos que están en la derecha, en cambio, peleando por los derechos de los trabajadores. Vaya, dinámica entonces, y los trabajadores en la mitad mirando a los unos y los otros, disputándose o peleándose, porque tú cuando fuiste gobierno quisiste privatizar todo y se enriquecieron y todo lo demás. Y los de antes culpando a los de ahora y los trabajadores mirando absortos ese pugilato que no pasa de ser de pelea callejera, con honrosas excepciones que debo decir que sí deberían entonces ser en la Asamblea Nacional, la esencia del debate debería ser la protección de los derechos. Vamos al punto para luego pasar al seguro de desempleo, pero Liliana dice, a ver, el tema es, estamos en una crisis económica mundial que tiene un efecto negativo en el Ecuador y en Latinoamérica, y el tema es el siguiente, o sea, hay una realidad, se está generando desempleo y fundamentalmente en la micro y en la pequeña empresa. Estas políticas que se están dando dentro de esta reforma laboral, ¿no está un poco apaciguando ese tema, considerando además que es transitorio? Vuelvo a insistir. Cuando estamos en una dificultad económica, lo lógico es que se inyecten recursos, aún a pesar de créditos, para fomentar el empleo. O sea, no hay una estrategia integral. ¿Qué planteó el Parlamento Laboral, por ejemplo, sobre este tema? Se trata, por ejemplo, de ayudar a aquellas empresas que excepcionalmente tengan dificultades con relación a la producción y, por supuesto, también una caída del ingreso. Y recuérdese que en el primer informe que emitió la comisión hablaba que la empresa tiene que demostrar que ha reducido su ingreso el 30%. Verifiquemos ahora si es que eso lo incluyeron o lo sacaron. Es decir, quedó peor de lo que estaba anteriormente. Igualmente se decía que los ejecutivos, los altos ejecutivos, se reducirán en el 25%, ahora dice 25% de su salario. Dice, podrán. O sea, estamos hablando de voluntario. Claro, si quieren lo cogen, si no, no lo cogen. Liliana Durán, rapidito, una respuesta a eso y pasamos al seguro de desempleo, me quedan 4 minutos. Sí, con este tema que está planteando, debo decirlo, por ejemplo, que hay algunos elementos, cuando habla del fondo de desempleo, habla de que habrá sí, del seguro de desempleo habrá una revisión, un comportamiento del Ministerio de Trabajo para vigilar de que la empresa efectivamente, por ejemplo, si es que vamos a caer en el tema del despido masivo, que es lo que más nos preocupa, ¿no es cierto? Entonces, va a haber un control previo incluso de demostrar a través de las declaraciones de las ventas, a través de las declaraciones de renta, a través de todos estos elementos en lo que registran el SRI, para poder comprobar de que la empresa en verdad está en riesgo, ¿no es cierto? No es una cuestión de que simplemente de manera aventurada se van a dar las cosas. Pero Jaime de ninguna manera argumenta que dice ese seguro de desempleo debió haber nacido con un aporte del Estado para poder tener un cúmulo de fondos que pueda soportar la permanencia del seguro. Eso lo dice Jaime Arciniegas. Mire, yo creo que este es un elemento bien importante tenerlo en cuenta, de que aquí en este tema tiene que haber primero esa revisión previa. Segundo, es por una sola vez, por 6 meses, siempre que se compruebe que la situación de la empresa está una sola vez en un periodo para poder hacer la reducción de la jornada laboral. Pero eso es la jornada laboral, yo estoy hablando del seguro de desempleo. El seguro y el desempleo, y el seguro de desempleo, el 1% del aporte empleador, en donde el empleador también es el Estado, ¿no es cierto?, pasa a un fondo solidario con la finalidad de poder garantizar el fondo de desempleo. ¿Por qué el seguro de desempleo tiene que nacer con un aporte estatal, Jaime? Si cuando uno contrata un seguro, uno paga el seguro. La mecánica y la dinámica de un seguro es que uno, al contratar ese seguro para protegerse de una eventual contingencia, uno va aportando. Y el fondo de cesantía y ese 1% es del trabajador, por más que sea aportado por el empleador. Mire, el seguro de desempleo no es nuevo en el mundo. No, en el mundo. Si solamente miramos aquí a Chile, Colombia, países no tienen. ¿Cuál es el fondo que constituye entonces este seguro de desempleo? Básicamente son los empresarios en un alto aporte, un mayor aporte que el trabajador, pero también el Estado. Aquí el Estado nos está poniendo algo para el tema del seguro, o es del 1% de los mismos trabajadores que se licúa para hacerlo. ¿Los empresarios están poniendo algo? Pues no lo están poniendo, absolutamente nada, aún a pesar de las ingentes rentabilidades que se tiene. Le hemos propuesto al gobierno, por ejemplo, que debería ayudar a las empresas
eliminando este pago anticipado del impuesto a la renta sobre las empresas que tienen dificultades económicas. Hay temas importantes que ha hecho el gobierno, por ejemplo, con respecto a la energía eléctrica. En el caso de la energía eléctrica en hidráulica, no creo que pase de 3 centavos del costo del kilovatio hora, pero cuando les elimina, como dijo el señor presidente, les pidieron la eliminación de los subsidios eléctricos al sector industrial y al sector comercial, pues les elimino. ¿A dónde se traslada ese valor que tiene el costo? Se traslada obviamente también al consumidor, es decir, son impuestos regresivos que terminamos pagando nosotros. Dijimos también que el 5% de la salida de capitales debería utilizarse para aportar también. Jaime, 30 segundos de conclusión para cada uno. Bueno, decirle que este conjunto de reformas están buscando garantizar el empleo y generar nuevo empleo con la juventud. Primera vez en la historia del Ecuador podemos hablar de un fondo de desempleo, cosa que nunca antes lo podíamos hacer. Es porque da cuenta, este tipo de reformas da cuenta de que definitivamente en el Ecuador hemos crecido y hemos avanzado. Sus 30 segundos para concluir. Lo que se está haciendo es garantizar el pago del desempleo, no el empleo. El empleo tiene otras características. Y nosotros como Parlamento Laboral cuestionamos de cómo se ha manejado y cómo se ha manipulado este proyecto que en nuestra opinión el señor presidente de la República no debería darle paso. Y como central autónoma, en el caso particular del Parlamento Laboral, jamás estaremos aplaudiendo algo que afecte a los trabajadores. Gracias, Jaime Arciniegas. Bueno, vemos que hay desde la óptica de los trabajadores distintas visiones, distintos criterios. En todo caso, ustedes han expresado sus argumentos y, como siempre, son ustedes, amigos televidentes, quienes sacarán sus propias conclusiones.